Los premios Nobel de Literatura se vienen otorgando anualmente desde el año de 1901. Aquellos escritores que hayan logrado componer la obra más destacada de su tiempo. Este premio es dado en honor a lo establecido en el testamento de Alfred Nobel, y se entrega por la Academia Sueca a aquellos que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la literatura. Esta academia la conforma un cuerpo colegiado de literatos suecos que selecciona anualmente de entre sus miembros a una comisión para estudiar las trayectorias de todos los candidatos y seleccionar al mejor, de acuerdo a sus propios y profesionales criterios. Hasta el momento, el premio ha sido entregado a 108 personas de todo el mundo. Sin embargo, haremos énfasis en los premios Nobel de Literatura Hispana y Latinoamericana. El primero del que haremos referencia es Miguel Asturias, que recibió el premio Nobel en 1967. De origen guatemalteco, fue un novelista y poeta del realismo mágico, influido en sus orígenes por el realismo. Su campo predilecto consistía principalmente en tratar la mitología aborigen, la propia tierra, lo telúrico, en el sentido de compromiso con los sinsabores de los campesinos sometidos al yugo colonialista, tema que incluso se expresa en los títulos de sus obras. Entre todas sus virtuosas obras, encontramos Hombres de Maíz, que es reconocida por muchos como su obra maestra. Novela típica del realismo mágico, se aprecian en la misma igualmente las voces y los rostros del oprobio y la injusticia, pero en términos de cruda explotación colonialista. Para ello, lo más resaltable es que el autor logra, de forma casi sobrenatural, acoplar el lenguaje y el ritmo de su prosa a los personajes que retrata, a sus fantásticas creencias, sus atávicas maneras y costumbres. Otras obras importantes de Asturias fueron El Señor Presidente, Maladrón, y Tortumbo, entre otras. El siguiente premio Nobel latinoamericano que hemos de enumerar, es Pablo Neruda, quien fue un conocidísimo poeta chileno. Elegido para el premio Nobel en 1971, impresiona en Neruda la magnitud de registro en su temática. No hay poeta alguno aparte de él que confiera la dignidad de la poesía a tantos asuntos diversos, grandes o chicos, incluso a aquellos considerados prosaicos por empecinados poetas puros. Quien revise los índices de las odas elementales, de navegaciones y regresos, cantos ceremoniales, plenos poderes, o la barcarola, se encontrará con un reluciente mercado persa, un repertorio inagotable, donde figuran casi todos los sujetos, los objetos, los sentimientos, la variedad del mundo y de las personas. Otra característica suya es la intensidad. Neruda fue sin duda una persona que todo lo vivió a fondo. Por ejemplo, respondió a cuanta solicitación fuerte le vino del cuerpo y del espíritu. Escuchó todos los llamados cardinales de su tiempo, del ámbito natural y político. Se entregó sin reservas al goce y descubrimiento del universo físico. Ejerció a plenitud su condición irrenunciable de residente en la tierra, y hasta se empeñó en mejorar la suerte del pueblo, invitando al hombre olvidado a acompañarlo, como en los siguientes versos. Sube a nacer, conmigo, hermano. Otro símbolo de la literatura latinoamericana en el mundo es Gabriel García Márquez, originario de Colombia, y escogido como premio Nobel en 1982. Quien además de ser novelista fue también cuentista, guionista y periodista. Sin duda lo más resaltante de él es cómo llega a crear imágenes de escenarios imaginarios con solo escribir, haciendo que cada lector se sienta como si estuviera en el lugar que se describe. Además, es muy reconocido por su capacidad de compartir ideales políticos en sus obras. Gabriel García Márquez ha sido inextricablemente relacionado con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario, además de haber sido la que le dio el empujo a la fama. Por otro lado, casi todas sus obras han tenido éxito considerable, como El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, y El general en su laberinto, entre otras. Sus temas más resaltantes son la cultura y la violencia, la soledad, y Macondo. Espacio geográfico imaginario basado en lugares reales. Sin duda alguna, todos estos caracteres hacen de García Márquez uno de los más grandes exponentes de la literatura occidental. El siguiente premio Nobel a mencionar, es el otorgado a Octavio Paz, en 1990. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Si se le quiere sintetizar, experimentación e inconformismo pueden ser dos de las palabras que mejor definen su labor poética. Sin embargo, Paz es un poeta difícil de encasillar. Luego de tantos intentos de encajarlo con algún estilo ya determinado, ninguna de las etiquetas adjudicadas por los críticos encaja con su poesía. Se le trató de poeta neomodernista en sus comienzos.
más tarde, de poeta existencial. Y, en ocasiones, de poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque el mismo autor reconoció que en su formación, los surrealistas fueron muy importantes. En realidad, se trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía y siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, acabó por convertirse en una manifestación muy personal y original. Además, se trata de un poeta de gran lirismo cuyos versos contienen imágenes de gran belleza. Dado a su grado de complejidad, Octavio Paz es considerado uno de los más grandes escritores hispanos de la historia. Finalmente, y ya en una época más reciente, tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, con el premio Nobel recibido en el 2010. Este es uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Representante ideal del espíritu literario del boom latinoamericano, su obra narrativa se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica, aspecto por el que es valorado como un maestro de la composición novelística y en el que se ha desempeñado como un notable innovador de posibilidades narrativas y estilísticas. Desde el punto de vista temático, sus novelas tratan de la antinomia entre lo histórico y lo estructural, como así lo expresa el título de varias de sus novelas. Tal es La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, entre otras, en las que la presencia de estructuras demuestra el interés casi obsesivo que el autor tiene por estas. Por su parte, el propio Vargas Llosa ha ejercido una importante influencia en escritores posteriores, especialmente, por ejemplo, en los autores peruanos Luis Urteaga Cabrera y Jorge Eduardo Benavides. Siendo así, hemos visto ya los premios Nobel latinoamericanos, y apreciamos que sus aportes han contribuido mucho a crear una cada vez mayor complejidad en la literatura universal. Muchas gracias por su atención.